Hola Jorge, Hola, Geni. ¿qué tal estás? Pues estoy bien. Hoy día de medio descanso, no me puedo quejar. Qué bien, además el sábado estamos tranquilitos, hace buen tiempo. Buen tiempo, sí. Buen Bueno, tiempo. bueno, Anima. El buen tiempo anima un poquito. bueno Jorge, ¿se puede decir que eres músico o cómo definirías tu carrera? Sí, bueno, yo me dedico, sí, efectivamente, profesionalmente a la música. Sobre todo soy guitarrista. Guitarrista, mi ocupación principal es dar clases. Soy profesor de guitarra, en concreto de guitarra eléctrica. Y también esa labor la compagino pues con la labor de intérprete y bueno, pues también toco en directo y hago grabaciones pues con muchos artistas o muchos grupos. He estado durante años tocando con grupos de diferentes estilos. ¿Cómo así empezaste en este mundo? En este mundo, pues a ver, a mí me gustaba la música, de chaval me gustaba la música y bueno, pues escuchaba en casa los discos de mis hermanos mayores, pues estaban ahí sonando, siempre en casa había discos, sobre todo de todo, pues de los clásicos del rock y del pop y también mis padres ponían clásicos y siempre me gustaba y me llamaba la atención, la guitarra siempre me llamaba la atención. Y entonces, bueno, pues yo cuando estaba en la época de estudiar, yo tenía claro que yo quería trabajar de músico. Me gustaría, yo quiero que mi ocupación, como me gusta la música, a ser posible voy a hacer lo que pueda para trabajar como músico. Que no sea solamente una afición, sino poder, ya que estamos condenados a trabajar, pues digo, pues si esas horas del día que tienes que trabajar, hacer algo que me llame la atención. Entonces, bueno, por ahí empecé. Sí, vivir de la música, ¿no? Sí, eso es. Sí, yo soñaba con eso. Decía eso, pues si tengo que trabajar, pues qué mejor si trabajo de algo que me gusta y que es a la vez mi afición. Y bueno, pues luché por ello y sí, lo conseguí. ¿Cuál fue así tu primer proyecto artístico o donde se te vio? O sea, Jorge González, ¿cuándo fue eso? Bueno, al principio, cuando era un chaval, bueno, pues cuando sabía tocar muy poco, a nada que empezar a tocar y a salsear, pues montamos un grupo donde había algunos hermanos míos, había amigos y empecé a montar, el primer grupo se llamaba Averno, A ver, ¿no? en los años 80, sí, por ahí ha pasado unos cuantos años. Y luego, después de eso, montamos otro que era Celiac, y ahí ya grabamos algún disco y alguna cosa así, y tocaba, bueno, pues lo típico, era el típico grupo de local que hacía sus conciertos, era un grupo de hard rock, de heavy metal, y tocábamos por los conciertos por aquí, o por Gasteches, o ese tipo de historias, y luego ya, un poco más adelante, yo había empezado ya a dar clases de guitarra, había gente que me había pedido que les enseñase, y empecé a dar clases y bueno, pues me tiraba, digo, joder, pues parece que esto me funciona. Y a partir de dar clases y hacerme un poco más conocido, bueno, también empecé a salsear un poquito con el jazz, estudiaba ya también jazz, y pues tocaba con algunos combos de jazz, entonces sí me gustaba la variación, me di cuenta que me gustaba, que no me gustaba encasillarme en un único estilo, que lo mismo podía disfrutar tocando con un grupo de heavy metal que con un grupo de jazz improvisando, y entonces me tiró mucho y me llamaba mucho la atención aprender y tenía mucha ansia de aprender, de cada vez saber de más cosas de la guitarra y de la música y a la vez que eso empecé a tener ofertas de colaborar con proyectos más profesionales. Uno de los primeros fue con el grupo Baldín Bada. Vale. Esto sería en el año 90 y poco, no sé, 90 y, no te sé decir, 91, 92, 93, por ahí, y pues porque estaban en una gira, habían sacado un disco y tenían que hacer la gira, era un grupo que funcionaba muy bien en esos años y tenía muchos conciertos muy potentes
y el cantante en aquel momento no podía tocar la guitarra, ellos eran dos guitarristas, Dani y Katu, y entonces bueno, necesitaban un guitarrista para directo y me ficharon y ese fue un poco uno de los primeros trabajos, digamos, como no sé si llamarle mercenario, digamos, como alguien, o sea, que te llaman, no es tu grupo que has montado, sino que te llaman y muy bien, tengo muy buenos recuerdos. Y también, paralelo a eso, empecé a tocar también en verbenas, para ganarme la vida. Con Egan, ¿no? Sí, Oh. con Egan, antes que con Egan, estuve en un grupo que se llamaba Ostadar, y era un grupo pues, que queríamos, nos gustaba, o sea, hacíamos verbenas, pero nos gustaba incluir, aparte de lo típico de una verbena, o de la romería, de pues, cosas de euskaldanza y las típicas rancheras y todas estas cosas, también tener una parte de repertorio rockero. Y eso, y era como Qué que... bonito. Sí, nos gustaba incluir, pues que si algún tema clásico de, yo qué sé, de grupos como Rainbow o Van Halen o incluso Sutagar y en aquella época sí se caracterizaba porque además de la parte, digamos, más de bailables, teníamos, sobre todo que en muchos pueblos al final de la fiesta, cuando la gente ya estaba caliente a las 3 de la mañana, querían eso, querían un poco de caña. Y ahí descargábamos todo. Descargábamos los temas de Sutagar, Barricada, Neu Gorriak y luego porque si Van Halen y esas cosas. Oh, por otra mentira, me vais a dejar confesar una cosa. Jorge vive encima mío y yo hasta ayer no sabía todo esto, ¿eh? O sea... Ya. Bueno, yo también tengo que confesar que Eugenio vive debajo mío, el vecino de abajo, y tampoco sabía hasta hace poco que era aquí un periodista musical, o no sé cómo de Cataluña, ¿no? Periodista musical, eso, porque también ando en el mundo de la música cantando. Ah, sí, ¿eh? También andas ahí, ¿eh? Cantando. Y luego te cuento cosas. Bueno, alguna vez he de confesar que alguna vez ya lo he oído cantar. No pensaba, pero digo, no sé si estará en la ducha o... Has andado con Egan también, ¿no? Sí, eso es. En la época que estaba también haciendo verbenas con Ostadar, con el grupo Egan colaboré, o sea, estuve como guitarrista del grupo, pero antes de ello ya había colaborado en un par de discos. Hicieron 2 discos y uno de ellos era Queen o Menluz, que era un disco todo temas de un homenaje a Queen. Eran todo un disco de versiones de Queen. Entonces, para ese trabajo me llamaron, querían un guitarrista que había que hacer el trabajo de sacarse todas las guitarras de Brian May, que fue un reto muy interesante en aquella época para mí porque ya había hecho algunas grabaciones, pero no de ese calibre, de decir, mira, tienes que grabar un disco, que todos son temas de Queen, te tienes que currar tú las guitarras, y fue un reto muy interesante para mí porque en aquella época, hoy por ejemplo hay más medios para hacer eso, porque tienes transcripciones o tienes internet y puedes aprender, pero en aquella época pues no, pues tenía que estar poniendo el disco, el vinilo o el casete, echando para adelante y para atrás para sacar a ver qué es lo que tocaba. Qué acordes, ¿no? Acordes y los punteos y aquel fue uno de los primeros trabajos, bueno, ya había hecho otros, pero digamos potentes de colaborar en un disco. Entonces, a raíz de esa colaboración con Egan, como músico de estudio, luego grabé otro disco más adelante y después, a raíz de que tuvieron hubo una separación en el grupo, de los miembros originales de Egan, Xavier Saldías organizó Egan, le llamó Egan Berria, donde nos escogió a músicos nuevos, digamos, para montar la nueva formación y bueno, y yo fui el guitarrista en aquella época y hicimos otro disco que se llamó Egan Berria. Y ahí ya participé, además de como guitarrista, también como compositor de algunos de los temas. Y Xavier hacía las letras. Gracias. También has estado en Betizú. Sí, Betizú es una época muy interesante. Con eso ya, ahí me has matado. Porque yo he sido un amante de Betizú y un fan number one. O sea, ¿qué tal fue esa época? Pues fue una época muy interesante, toda la época de Betizú y luego más adelante Gazteok. Gazteok.
Sí, porque, a ver, en Betizu y en Gazteok había, digamos, era, pues no, era, digamos, como era eran aquellos programas de televisión donde, digamos, los chavales participaban y finalmente era como, parecía un casting, ¿no? Era un casting donde los que quedaban, se hacía una selección y se montaba un grupo para hacer, bien, tanto para, se grababan los discos y luego para tocar en directo. Y entonces los principales compositores de aquellas canciones son dos amigos míos, Aitor Furundarena y José Mendizábal. También han estado aquí. ¿Han estado aquí los dos? Pues son, sí, son dos personas muy interesantes con las que he tenido muy buena relación, bueno, y sigo teniendo. Y entonces ellos para grabar todas esas canciones de Betizu, pues contaban conmigo como guitarrista. Entonces, bueno, si has escuchado alguno de esos discos, verás que todas las guitarras me las he hecho yo. Algunos, todos. ¿Todos? Pues Hay una muy marchosa de guitarra en la de Gasteo, que no sé si te acordarás, se llama Jorge, la canción. sí, me acuerdo. Me acuerdo muy bien porque aquel tema me hizo un poco sacar los colores porque fue una especie de homenaje de Aitor Furunda. ¿Así? Sí, la letra me hablaba un poco como de mí. Jorge, bere guitarra, Jorge duenean, Jorge. Luego Jorge la guitarra, Jorge No me hagas cantarla porque yo cantante no soy. Pero sí, entonces ahí me dijo, venga Jorge, aquí vamos a montar un rock and roll cañero y desfógate ahí, métete ahí. Sí, ¿verdad? Dale caña y date tus solos. No sé por qué no he concordado si tú eres Jorge que haga la canción. Vale, fue una dedicatoria para ti. Sí, bueno, yo me lo tomé así, o por lo menos, él conocía mi vida y bueno, pues... Oye, me estoy quedando flipando. Yo también, cuando me has dicho que eras fans, o sea que en algún concierto estarías, porque luego aparte de que era muy interesante las grabaciones, hicimos un montón de discos. Yo recuerdo un montón de discos de esas grabaciones, las hacíamos en los estudios, en el propio estudio de Aitor Furundarena y luego también de José Mendizábal. Pero luego los últimos discos los grabamos en... Ahí no me viene el nombre, ahora, en el estudio de Kaki Arcarazo. En Android. Gárate, marca tú, Gárate. Ahí estuvimos grabando, sí, ahí los últimos discos de Gazteok, no recuerdo ya si 2, 3. Así que también le conoces a Kaki, pues Kaki ha estado aquí también. ¿Ha estado Kaki? Pues con Kaki he grabado varios discos. De hecho, o sea, por ejemplo, el de Queen of Mendus que te he comentado de Egan, eso lo grabamos en los antiguos estudios de IZ que estaban en Donosti, en el barrio de San Roque. Los grabamos ahí y el técnico era Kaki. Con Kaki he tenido ocasión de grabar en muchas ocasiones. Con el Kaki también con Aritza Regui también estuvo en algunos temas grabando con los discos de Betizu. Betizu hizo varios discos, fue una pasada los discos que sacó. Yo recuerdo los dos últimos, Vete, BCBC y Gasteo. Eso es. Y luego hicimos una película. Ellos, Vete, Spielberg, Jauregui, no sé si la viste, ¿no? Sí, porque yo creo que sí, eso fue... O sea, los discos participé, por supuesto, y además luego en los directos también. Era muy potente luego ir a los conciertos en directo, porque era tocar con ellos, con los protagonistas, los chicos y las chicas cantantes, pues me pones un aprieto si me tengo que recordar de todos, pero la última época pues estaban Elene, estaba Zaira, estaba Telmo y Zuriñe y Amana. Y Amane, pues que me acuerdo de todos, porque hubo varias fases, o sea, sí. Hubo varias ediciones. Zuriñe
estuvo justo hasta que sacaron Gastreo y en Gastreo ya entraron los cuatro. El necesario tenemos llamada. Te acuerdas mejor que yo. Yo para los nombres. Entonces, no me digas una cosa. Si ya me has matado con esto, me voy a matar. Tú has estado en Bilbao con ellos en la Betuzujaya. Sí, en todas las que eran en directo, todas las actuaciones en directo, que era con músicos, todos los conciertos era yo. Estaba Javier a la batería, Richie Salaverría al bajo, luego José Mendizábal era el teclista y yo con la guitarra. Aunque yo iba a esos conciertos. Estuviste, no recuerdo, ese fue en la casilla. La casilla, en el parque Doña Casilla. Es que yo recuerdo, sí. Yo recuerdo uno en el parque de la casa, uno que era el parque y luego otro, me recuerdo un concierto creo que en el polideportivo La Casilla de Bilbao. Recuerdo aquí en Donosti en el polideportivo también de aquí. Y aquí también se hizo en San Telmo, creo. Ah, sí, sí, San Telmo, es verdad, en la plaza de Zuloaga, sí, ahí también, pues sí. Y luego también estuve en otro, en Anoain, en la plaza de la Riva. Sí, sí, tocamos en muchos pueblos, además había unos conciertos. Tengo un recuerdo muy bueno porque era. Claro, tú no sé qué años tenías entonces, pero. Yo tenía, se puede decir, 5, 6, 7, 8, 9, ahí. En esos años. Era una pasada porque era realmente, por ejemplo, para el público que ibais a esos conciertos. Se veía que o sea, para vosotros era había mucha conexión entre vos, se veía entre los protagonistas, que eran los cantantes. Nosotros al fin y al cabo éramos los músicos que estábamos ahí con ellos, teníamos muy buen rollo con los que tocaban, pero era una pasada como íbamos a mogollón de pueblos a tocar y cuando terminaban los conciertos toda la chavalería querían estar a verles de cerca a los cantantes y a ver ser posible pues para que les firmase algún autógrafo y fue un fenómeno muy potente. Y además yo venía del cole, yo en esa época vivía en Tolosa, venía del cole a las 6 y mi plan era me sentaba en la calle con mi madre, dar una vuelta, hacer unas compras y mi madre mientras preparaba la cena, yo me sentaba en el sofá a ver los dibujos animados, luego de meter su clavo, luego de ver a Alias presentaba el programa Susan y en medio emitían Vete sketch de estos. Y tengo un muy buen recuerdo. Eso está muy bien, que haya un programa en la televisión y que para los jóvenes o los niños y que por lo menos que pueda transmitir, ¿no? Digamos, yo qué sé, el gusto por la música y luego también, ¿no? O incluso ver que a veces merece la pena, ¿no? Es decir, estos chavales que al final fueron los protagonistas, claro, para estar ahí y cantar así y hacer, o sea, se lo curraban mucho. Ellos tenían que compaginar, claro, ellos tenían que hacer sus obligaciones del cole, etcétera, pero luego para cantar o les enseñaban también interpretación o baile, se tenían que currar mucho. Entonces un poco está muy bien, pues no sé, pienso yo, es mi opinión, que un programa, pues, el que se vea que un chaval, pues para conseguir algo, pues que se lo curra, ¿no? No sé si te he dicho todavía, tengo toda la colección de CDs de Betuzue. Sí, pues yo creo que también los tengo. No recuerdo cuántos eran. Yo tampoco. Pero son unos cuantos, hay unos cuantos, sí. Empezaron desde Garage Sound, luego vino una de Betuzue, de las banquitas esas, luego BTBC y Gas
pero fueron un par de ellos. Pero hay unos cuantos más aparte de esos. Bien. No me preguntes los títulos, Yo tampoco. pero de los de las vaquitas, de la época de Betizu, que son que igual pero había unos cuantos. Había Batman y yo Bad Beat, eso. me acuerdo. Jopo, eso también me lo sé tragado. Luego mira los créditos, ¿sabes? Donde es como ves mi nombre por todos lados. Voy a mirar, Jorge González de guitarra. te lo juro. Bueno, dejando un poco verde eso, que estoy muy a gusto. Bueno, yo por eso he sabido que eras periodista, porque el otro día salseando en Facebook o en YouTube, no sé qué, vi Elena. una entrevista con Elene y con Elene, además con Elene tengo muy buen recuerdo porque hicimos hicimos el trabajo de gasteo, hicimos estos discos, pero también luego tuvieron un proyecto muy potente con Izaru Talene, y ahí también contaron conmigo, ahí estuve de guitarrista con ella. Bueno, Muy buena cantante. has estado en grupos, eso ya lo hemos visto, y en mi segundo proyecto, y eres profesor en el conservatorio de Donosti, si no me equivoco, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Sí. Y ¿cómo es un poco la dinámica o el ambiente de un conservatorio? Bueno, pues sí, yo trabajo en el conservatorio de aquí, el Conservatorio Francisco Escudero de aquí de Donosti, conservatorio profesional, y bueno, pues efectivamente yo imparto guitarra eléctrica. Guitarra eléctrica se empezó a impartir en los conservatorios desde el año 2007. Antes de ese año no se contemplaba la guitarra eléctrica en los conservatorios profesionales, no solamente en Euskadi, sino a nivel de todo el estado. Estaban los instrumentos, digamos, tradicionales, pero la guitarra eléctrica hubo una reforma de ley, de la que regula las enseñanzas, y introdujo también la posibilidad de estudiar guitarra eléctrica y bajo eléctrico en los conservatorios. Entonces yo fui el que me cogieron a mí como profesor y ahí ando dando clases. Y entonces, bueno, pues el ambiente, por ejemplo, con el alumnado suele ser genial, porque normalmente las personas que vienen a estudiar guitarra eléctrica vienen porque realmente les gusta, les tira, están enamorados de la guitarra eléctrica y de la música que se puede tocar con ella. Y entonces, en principio yo estoy encantado, porque trabajas con personas que vienen, que quieren aprender, y a mí me gusta enseñarlos, o sea, enseñarles lo mejor posible para que ellos luego decidan su camino. Bueno, pues, Jorge, muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Bueno, a ti he tenido que bajar unos peldaños. He tenido que hacer un esfuerzo de bajar unos peldaños solamente del quinto al cuarto. Y además no nos ha costado quedar, ¿eh? No, nada, el WhatsApp ayer y aquí ya me has enganchado hoy. Le mandamos un saludo y un agur a nuestros espectadores. Vale. Venga, Bueno, agur. feliz Agur.